¿Se logra ver algo? Sí, doctor. Ya, bueno, a ver, pucha, creo que siguen entrando tus compañeros, eso va a ser un problema. A ver, no sé si tengo que admitirlos a ellos un ratito, a ver, ¿dónde están? Ya, ok. A ver, ¿cuántos ya van para ver si ya empezamos? Porque si no vamos a estar saliendo de la pantalla. Llevamos casi 40, doctor. Mm, ya, a ver, esperemos un minuto, 2 minutos más, a ver, para que ya no estemos en el plan de salir a cada rato, porque bueno, a ver, ¿cómo van las cosas en los otros cursos, Diego? ¿Algún problema? ¿Todo bien? ¿Ya les han tomado su primera evaluación o no todavía? Claro. Bueno, a ver, ¿cuántos van? 40, creo. Ya, 45, ya. Bueno, a ver, creo que ya vamos a empezar porque si no vamos a demorar mucho más. A ver, a ver, uy, no sé. A ver, acá, ya, ¿se ve, no? Ya, a ver, chicos, bueno, el tema de estómago es un tema igual amplio. Vamos a tratar de enfocar básicamente a lo que a nosotros nos importa en el tema de cirugía. Hay también patologías que lo han visto mucho en gastro, ¿no es cierto? En lo cual el manejo pues inicial con el gastroenterólogo es la parte básica para diagnóstico. Incluso ahora hay mucho tratamiento, ¿no? Tratamiento para patologías digestivas, gástricas, ya con procedimientos, manejos conservadores. Entonces, no vamos a tratar eso, vamos a nombrarlo en algunos casos, básicamente enfocarnos nosotros al ámbito de lo que es el estómago, ¿ya? Entonces, esta patología, ¿no? Vemos como lo que estamos viendo desde la parte inicial, la clase anterior. Vemos que las partes pues son importantes reconocer porque sí tenemos que darnos cuenta en qué zona está la lesión o la patología que nosotros estamos viendo. El estómago es un órgano bien grande, bien importante y variado de acuerdo al tipo de anatomía de cada paciente. ¿Ya? Yo he tenido oportunidad de operar pacientes muy grandes con estómago pequeño o al revés, pacientes muy pequeños con un estómago muy grande. Entonces, las lesiones se tienen que identificar en el sitio correcto, o sea lo que sea, se tiene que ver dónde está la lesión. Saben que es una bolsa, un reservorio básicamente de la alimentación, ¿no? La conexión entre el esófago y el duodeno en el lado izquierdo, en el hipocondrio izquierdo, ¿ya? Es muy móvil, adherido siempre a varias estructuras, a varios ligamentos, y el único punto fijo es la unión gastroesofágica, ¿no? Entonces tú tienes acá varios elementos de adherencia, ¿no es cierto? Está múltiplemente relacionado con casi todos los órganos intraabdominales, ¿no? Si se dan cuenta, hacia arriba el esófago, hacia abajo el duodeno, en la parte alta izquierda con el vaso, en la parte media prácticamente con todo el páncreas y en la parte inferior con el colon transverso, ¿no? Entonces es un órgano muy irrigado, entonces es algo bueno para nosotros, ¿no? Entonces, a diferencia de otras estructuras, ya, como por ejemplo de duodeno, o lesiones cercanas al ángulo de Treitz, que no tienen buena irrigación, es difícil el manejo en algunos casos. También el estómago, muy probablemente de 100 cirugías que tú hagas con suturas, por ejemplo, ¿no? De una sutura gástrica importante, pues el 99% de pacientes tienen buena resolución, ¿no? Por la buena irrigación que tenemos en las cercanías. Les decía que tiene muchos ligamentos que también eso hacen que el estómago sea muy móvil.
¿no? Tenemos, por ejemplo, el ligamento falciforme, el ligamento coronario, ¿no? De la parte hepática, el ligamento hepatoduodenal, que es una estructura que tenemos que reconocerla cuando nosotros tenemos una lesión cerca al píloro, una lesión cercana a la vía biliar o duodenal, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta bien. Tienes ligamentos hacia el colon, hacia el vaso, hacia el páncreas, adherencias y ligamentos retrogástricas, y en la parte anterior al páncreas, y tienes las dos estructuras importantísimas de irrigación, pues, ¿no? El epíplon mayor y el menor, que sobre todo eso se maneja mucho en pacientes con oncología, ¿no? Entonces, vemos también la histología, sabemos la mucosa tiene un epitelio de protección, una mucosa importante, gruesa, la lámina propia también, y en las mucosas están los vasitos que tenemos adheridos al estómago, los linfáticos y las terminaciones nerviosas. Y en la parte muscular tienes las tres capas, ¿no? La interna oblicua, la media circular y la externa longitudinal. Este sí tiene serosa, obviamente, lo hemos dicho que el esófago no lo tiene. Entonces acá sí se reconoce de manera bien evidente las capas del estómago. Cuando abrimos un estómago, es un estómago, un tejido, un órgano bien grueso, ¿ya? Y ahora, es más grueso en la parte baja y menos grueso en la parte alta. O sea, el píloro, ¿no? Y el antros es un tejido mucho más engrosado, y la parte alta del cardias o el fondo es un tejido más delgado. La irrigación, no rápidamente, básicamente viene del tronco celíaco, ¿no es cierto? Tienes las ramas importantísimas, la arteria gástrica izquierda, y de esta también la gastroesofágica anterior. Tienes ramas de la arteria hepática, como la gástrica derecha, también llamada pilórica, y la gastroepiploica derecha. Y ramas provenientes de la arteria esplénica, como la gastroepiploica izquierda, y las gástricas cortas o los vasos cortos, que son los últimos vasitos, ¿no? Que están en el fondo y están muy en contacto con el vaso, ¿no? También son importantes para una disección, cuando tú quieres hacer una fundoplicatura, una cirugía de hernia hiatal, de acalasia. Entonces eso también hemos visto que es importante que podamos manejarlo de manera correcta, esos últimos vasitos, ¿ya? La parte del drenaje venoso sigue en el mismo trayecto, ¿ya? Es la misma, tienes irrigación en la curvatura menor, ¿no? Básicamente la vena gástrica izquierda, en la vena gástrica derecha, y la parte de la curvatura mayor, la vena gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda, y las venas del fondo gástrico providentes. Ahora, los grupos ganglionares, esto es importante conocer básicamente los primeros, o lo que nosotros manejamos hasta el número 16, ¿ya? Todo lo demás ya es un manejo mucho más especializado para lo que es cirugía oncológica. Y aún así, en cirugía oncológica, el tener una disección de todos los grupos ganglionares puede ser un poquito difícil y complicado por el acceso al abordaje. Entonces, recordando y básicamente nombrándolo rápidamente, vienen pues desde la parte alta hasta la parte baja y de la parte anterior a la parte posterior. ¿Ya? Entonces, el primer grupo ganglionar tenemos el paracardial derecho, luego el 2 el paracardial izquierdo, el 3 la curvatura menor, el 4 la curvatura mayor, el 5 el suprapilórico, el 6 infrapilórico, el 7 la arteria gástrica izquierda, el 8 la arteria hepática común, la 9 la arteria del tronco celíaco, el 10 el hilio esplénico, el 11 la arteria esplénica, la 12 el ligamento hepatoduodenal, el 13 el retropancreático, el 14 la raíz del mesenterio, ¿ya? El 15 tienes la arteria cólica media y la 16 la paraórtica. O sea, hasta ahí tenemos los ganglios que nosotros manejamos en cirugía, ¿ya? En cirugía oncológica, en cirugía resectiva, importante, los grupos ganglionares, tenemos que verlo. Ahora, las otras son más difíciles de manejar por el mismo abordaje, ¿no? Si ustedes ven una imagen, ¿no es cierto?, cercana a la aorta, prácticamente todo está bordeando la parte medial del cuerpo, ¿no? La 17 de la cabeza del páncreas, el 18 el inferior del páncreas, arriba nos vamos al 19 y 20 con el hiato diafragmático, el hiato esofágico, y de ahí vienen otros tres que nosotros casi nunca los identificamos, ¿no? El 110, 111, 112, que es básicamente para cirugía oncológica. Ya, la inervación simpática, lo conocemos, los nervios espláticos, los torácicos y el nervio vago, ¿no? Que hemos dicho en la clase anterior que el vago izquierdo va por la parte anterior del esófago y cerca al estómago, y la parte del vago derecho va más por la parte trasera, ¿ya?
Fisiología, importante ver que las glándulas secretan el moco en el nivel del cardias. Ahora, las glándulas oxínticas o gástricas también van a producir bastante jugo gástrico. Las células principales, el pepsinógeno 1 y 2, y las células parietales, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Las células, la parte endocrina, tienes varios tipos de producciones celulares, la célula G, que va a liberar la gastrina, la célula D, la somatostatina, las células S, serotonina, y las células cebadas, la histamina. Y la última es la hormona la grelina, la que está encargada del apetito, que se encuentra en el fondo gástrico. Como contrarregulación a esta hormona grelina, que es la hormona del apetito, ¿no? Que está secretada por el estómago, tienes la leptina, ¿no? Que es la hormona de la saciedad, ¿no? Al revés, que está secretada por el tejido graso, ¿ya? Que va a incrementar la saciedad y evita que ganes de peso. Normalmente esa es la hormona contrarreguladora, ¿no? Ahora, dependiendo de todos los factores metabólicos y demás que pueden darse en un paciente con sobrepeso, obesidad, puede haber desbalance de uno y otro, aparte del tema de la alimentación, la actividad física que puedan tener los pacientes. Como anomalías congénitas, no hay mucho, les cuento, no se ve de manera frecuente ese tipo de anomalías congénitas. Eh, la más frecuente de todas las que están viendo acá probablemente sea lo que es la estenosis de píloro, ¿no? La estenosis hipertrófica de píloro que se ve en pacientes pediátricos cuando obviamente el paciente empieza a consumir la leche y empieza a vomitar pues prácticamente de inmediato, ¿no? Una retención con vómitos del paciente, que no hay tolerancia, no hay pasaje hacia la parte intestinal, y hay que hacer pues una cirugía correctiva en estos casos. Todo lo demás probablemente no se nos encuentre de manera correcta o no están tan reportados, digámoslo así. Ahora, la primera enfermedad que vamos a ver en el estómago, ¿no? Enfermedad ulcerapéptica, como les dije, esto lo ve muchísimo el gastroenterólogo, ¿ya? Para que recién venga para nosotros al consultorio o a la emergencia, es porque sí realmente ya es algo grave, ¿no? Una emergencia o algo complicado, ya el paciente ya de repente manipulado, algún sangrado que el cual ya no se puede controlar de manera endoscópica, entonces recién pasa a nuestro servicio. En general, el tratamiento es el mismo que el que ustedes ya saben, ¿no? De toda enfermedad ulcerapéptica, ¿no? Acá vemos que hay una lesión siempre en la mucosa, ¿ya? Que se va a extender por la muscularis por actividad intensa del ácido, ¿ya? La secreción gástrica va a ser mucho más intensa que otros pacientes y va a haber una predisposición a la clínica que nos da una enfermedad ulcerapéptica. Factores agresivos, los que ya conocemos, la misma producción de ácido, el consumo de AINES, el alcohol, tabaco y todo lo demás. Y los factores defensivos, ver la integridad del epitelio de la mucosa, o sea, pacientes que no hayan sido sometidos, por ejemplo, a resecciones, mucosectomías, drenajes y más, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tener que evaluar. ¿Ya? En cuanto a la irrigación, también vemos si el paciente tiene una buena irrigación, va a tener factores defensivos. Y el pH es importantísimo también que vamos a manejar en nuestros pacientes. Las causas asociadas la conocen de memoria, creo yo, a la cabeza del Helicobacter pylori y todo lo que ocasiona esta bacteria, consumo de AINES, las úlceras de estrés, pacientes que tienen hipersecreción ácida como el gastrinoma o el síndrome de Zollinger-Ellison, pacientes también con citomegalovirus, pacientes con insuficiencia vascular, los cocainómanos, pacientes que se han hecho terapias con radioterapia, quimioterapia de causa idiopática, también se forman úlceras en algún momento. Entonces, lo del Helicobacter pylori vemos que está en 95% y 85% en las úlceras duodenogástricas, muy asociado a las gastritis crónicas. Ahora, una disminución de esta úlcera péptica con su erradicación, obviamente, va de la mano, pero no necesariamente se va a evitar al 100% que un paciente no tenga úlcera, por más de que no tenga el Helicobacter activo. Ya, eso ya está demostrado. Hay pacientes con Helicobacter ausente, ureasa negativa y otros estudios para descarte del Helicobacter que sí tienen formación de úlceras, incluso a repetición o úlceras crónicas. Entonces, eso también hay que tomarlo un poquito con cuidado. La clínica de estos pacientes, básicamente hay mucho dolor en epigastrio, ¿no es cierto? Hay nocturno, que va a mejorar con los alimentos y antiácidos, hay dolor retroesternal, hay pirosis, hay náuseas, puede haber distensión y pacientes que ya pueden debutar con hemorragia, que ya es algo más complicado.
o pacientes asintomáticos simplemente que se le hace una endoscopia de rutina y por ahí se encuentra la lesión. Entonces, para el diagnóstico tenemos que tener sí o sí una endoscopia alta, bien hecha, bien evaluada. Si tienes que sacar una biopsia, la tienes que sacar. La serología, el test de aliento y todo lo último que ha salido para el tema del Helicobacter, ustedes ya lo saben. Diagnóstico diferencial con reflujo, con alguna neoplasia o tumor gástrico oculto. Hay úlceras muy profundas en los cuales el diagnóstico puede ser un poquito erróneo. Con pancreatitis por la clínica, pues sobre todo en las úlceras complicadas, por ejemplo, una úlcera perforada, una úlcera penetrada, te puede simular un dolor intenso en el epigastrio como una pancreatitis. Colecistitis, gastroenteritis también. En general, nosotros en cirugía, ¿ya? Vemos a estos pacientes recién cuando tienen alguna de estas lesiones o complicaciones, ¿no? Cuando el paciente nos viene con una hemorragia grande, entonces ahí recién no pasan a cirugía. Cuando tienes una perforación, obviamente es una emergencia, es algo grave que el paciente tiene que tratarse de inmediato. Cuando hay una penetración o una estenosis también, entonces esas complicaciones recién llegan a estos pacientes a manos del cirujano. El tratamiento médico lo conocen, reposo, dieta, IBPs, ¿no es cierto? El tiempo que puede ser variado de acuerdo a cada tipo. Usar un protector de la mucosa gástrica, el sucralfato va muy bien con estos pacientes inicialmente, y el bismutol y todo. Y la erradicación del Helicobacter pylori, que ustedes ya saben la terapia que hay, ¿no? Incluso hay packs grandes que salen como el Omepac, ¿no? En la cual te manda, ¿no? Cuántas la dosis que tienes que tomar en la mañana, en la noche, el tipo de tratamiento y todo lo demás. Entonces, eso es importante en el manejo inicial de todo paciente con esta enfermedad. Pero para el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo tú vas a hacer de frente un tipo de esta intervención? Uno, cuando hay complicaciones, las cuatro que hemos visto, obviamente, para descartar malignidad por mucha sospecha, por edad, pacientes que tienen mucha sintomatología también, que la úlcera no cicatriza después de tratamiento crónico, ya más o menos hablando de 2, 3 meses con tratamiento, son pacientes candidatos a cirugía, y una recurrencia de la úlcera, pues no, que durante toda su vida está haciendo 3, 4 episodios repetitivos, entonces probablemente ya va a requerir un tratamiento quirúrgico importante. Entonces, cuando tenemos una perforación, que es algo grave, el paciente es uno de los dolores abdominales más bruscos que hay en el abdomen. Ya hay un dolor intenso, rápido, de poco tiempo de enfermedad, de evolución progresiva. Hay un dolor reflejo al hombro por la perforación, que es el signo de Kerr, y el paciente se pone en algunos casos sépticos, tóxico, tienes un abdomen rígido, el abdomen en tabla, signos peritoneales y el signo de Jover, que es el aire del neumoperitoneo o aire subdiafragmático. El tratamiento que tenemos para estos casos obviamente puede ser sutura directa, ya que es una de las opciones más usadas. La segunda, que es el parche de Piplon o el parche de Graham, que ahorita vamos a ver una fotito de cómo se hace y cómo yo lo hago, les voy a indicar. Lavado y drenaje casi siempre tenemos que dejar, por más seguro que tengamos una buena sutura. La sutura que nosotros usamos en el estómago tiene que ser una sutura gruesa. Algunos colegas usan una sutura delgada como el Vicryl 3 ceros, ¿no? Entonces no me parece a mí recomendado. Usamos nosotros siempre un 2-0 mínimo, o 1 o a veces 0, ¿no? Para tener una buena fuerza tensil en el tejido, ¿ya? Ahora, cuando tienes una hemorragia, por ejemplo, tu paciente ya le estás transfundiendo sangre, 1500 cc de sangre, no se logra estabilizar, o cuando ya les pasan más de 6 paquetes globulares, entonces también es una indicación de cirugía gástrica. Hay que ver si se puede hacer una ligadura del vaso, una resección en cuña o en casos muy extremos ya antrectomía o gastrectomía. Este es un caso de un paciente que hemos tenido en el hospital, ya que el gastro le estaba haciendo la endoscopía, estaba con transfusión, incluso en ese momento, no me acuerdo, ¿no? Le estaban pasando su tercer paquete de sangre ahí en el consultorio de gastro, veían un vaso importante que sangraba, no pudieron ponerle clips, no pudieron coagularle, no pudieron parar el sangrado, y lo tuvimos que meter a sala, ¿no? Ahí se ve la foto, en el lado derecho, la foto se veía el estómago abierto en la cara posterior, ya, mira, las manos de los cirujanos están abriendo, exponiendo la pared posterior del estómago. Entonces se ve la úlcera que está sangrando, se le coloca unos puntos transfixiantes o puntos hemostáticos, se controla el sangrado y se hace la gastrografía anterior, se deja un drenaje penroso en la parte externa y se soluciona el problema de la paciente.
Entonces, en endoscopías es importante ver el tema de sangrado. Por ejemplo, si tú tienes estigmas de sangrado activo, puedes tener, ¿no es cierto?, el tipo 1A, que es el sangrado a chorro, o el 1B, que tienes un sangrado en napa. Entonces, el índice de recurrencia va a ser un promedio de 90%. Si tienes un estigma de sangrado recurrente, puedes tener el 2A, que es un vaso visible no sangrante, con 50% de recurrencia, o un coágulo adherido, con un 25% de recurrencia, o el 2C, que tiene la base de la úlcera negra menos del 10% de recurrencia. Y si la base de la úlcera está limpia o está clara, es muy poco probable de que haya un resangrado, menos del 5%. Entonces es importante saber en estos pacientes que hacen sangrados a repetición. Ahora, tratamientos más agresivos de los que estamos conversando, hacer una gastrectomía subtotal con reconstrucción Billroth 2 o hacer una anastomosis entre el yeyuno y el estómago que está quedando. Otra forma de tratamiento que normalmente no se hace, hacer una vagotomía más antrectomía, eso se hacía antes muchísimo. Con el tema de la aparición de los medicamentos, esto ya se ha disminuido, yo diría casi a cero. Hacer una vagotomía troncular más piloroplastia, también pocas veces hemos tenido opción de hacer este tipo de tratamientos. Vagotomía selectiva más piloroplastia o vagotomía supraselectiva. Entonces, esas son las indicaciones ya de casos muy extremos que tenemos, ¿no? Entonces, si tienes, por ejemplo, una úlcera refractaria, sí puedes intentar hacer una vagotomía más antrectomía. Si tienes una perforación, ya hemos dicho el parche de Piplom. Si hay hemorragia, aparte de la sutura, una vagotomía gástrica proximal. Y si hay estenosis, vagotomía troncular y drenaje y o antrectomía. Esta es una de las fotos, ¿no?, de lo que es la úlcera prepilórica, ¿ya? El tratamiento, si ven ahí los tres puntitos y el epiplom que está colgando. Entonces, normalmente lo que se hace, se coloca puntos, ¿no?, de lado a lado de la úlcera. Obviamente hay que reavivar los bordes de la úlcera. Con una tijerita Metzenbauer, una tijera de tejido, empiezas a disecar los bordes para que queden los bordes libres. Si te sangra un poco es porque el tejido está bueno en esa zona. O sea, no puedes tomar como punto una zona que esté necrótica o esté alterada. Entonces le colocas puntos de lado a lado. Lo que yo hago, pongo el epiplom al medio, amarro el de arriba, amarro el de abajo, ¿ya? Y el del medio recién lo pongo a baja tensión con el epiplom en el medio. O sea, tienes un cierre parcial en la parte superior e inferior y en el medio es algo ya un poquito más suelto para que el epiplom se adhiera a esa zona, ¿no? Eso es lo que se hace, más o menos. Ahora, hablando de las vagotomías, ¿no? En este caso la vagotomía troncular, si se dan cuenta, es en la parte más alta, lo más arriba que se puede en el nacimiento prácticamente, sección de los nervios anterior y posterior. Acá hay degeneración, denervación de todos los órganos abdominales, se requiere drenaje para la estasis gástrica y muy probablemente colecistectomía porque los pacientes hacen estasis biliar y formación de colelitiasis. La vagotomía selectiva es un poquito más abajo, ¿ya? Acá se van a preservar las ramas hepáticas anterior y la parte celíaca, ¿ya? Se va a mantener intacta también las fibras vagales del píloro, el sistema biliar e intestinos también se mantienen indemnes. Y la supraselectiva ya es mucho más abajo, solamente se va a denervar las dos partes inferiores, se va a preservar la parte antral pilórica y la parte hepática celíaca, y acá va a haber una sección de las ramas gástricas cercanas a lo que se llama la pata de ganso o el nervio de la target. Como complicaciones de estas vagotomías tenemos atonía gástrica, vaciamiento gástrico retardado, obstrucciones, necrosis de la curvatura mayor, diarrea, que sí es frecuente en casi la mayoría de los pacientes, esofagitis por reflujo y la formación de colelitiasis, como les comentaba hace un momento. Por eso es que no se hace mucho este tipo de cirugías también, porque hay varios tipos de complicaciones. Como casos especiales en la parte gástrica tenemos varias opciones. La primera puede ser un linfoma gástrico, que puede ser primario como parte de una enfermedad diseminada. Puedes tener a la cabeza el linfoma no Hodgkin. Y el tratamiento es hacer una gastrectomía más radio y quimioterapia. El pronóstico es bueno de este tipo de pacientes. La mayoría de los pacientes con linfoma reaccionan bien a la radioterapia y tienen buen pronóstico de vida. Tumores benignos, puedes encontrarte leiomiomas, que es el más frecuente de los benignos, pólipo hiperplástico, que no es malo, y el pólipo adenomatoso, que sí tiene un alto riesgo de malignidad. Es por eso que todos los pólipos gástricos tienen que ir a patología, sí o sí.
Ahora, otra patología que no se ve tampoco de manera frecuente, pero es algo importante si te toca, ¿no? Por el potencial agresivo que pueden tener son estos los tumores gastroestomales o estromales del tejido mesenquimatoso, el tumor de Gis. Hay tumor de Gis y más frecuencia en el estómago y en el duodeno, ¿ya? Más frecuentes en el tubo digestivo, en la parte del estómago. También puedes tener en otras zonas, pero con menos frecuencia. Acá hay alteraciones ya del genoma, del gen KIT. Hay las células intersticiales de Cajal que se encuentran y hemos dicho que pueden ser agresivos en algún porcentaje. El tratamiento tiene que ser quirúrgico en estos casos, ¿ya? Sí, y dar tratamiento médico con imatinib mesilato. En el INEM lo que hacen es dar tratamiento previo durante un par de semanas y luego va el paciente a una cirugía definitiva. Normalmente entra en una gastrectomía en cuña o una gastrectomía subtotal, dependiendo de dónde está la posición. Los tumores GIS más difíciles de manejar son los que están en la segunda porción del duodeno. La parte estomacal es no tan difícil de manejar, porque se puede hacer incluso con marcajes especiales, con tintas, para hacer una buena resección en cuña y que tengas que tener los bordes libres de la tumoración. Otra patología rara es una enfermedad de Menetrier, es una normalidad de la mucosa gástrica de origen desconocido. Acá se ven unos pliegues muy engrosados, hipertróficos en la mucosa, con pliegues bien redundantes en toda la variedad de la mucosa gástrica. Esto va a provocar disminución de las células parietales y principales, va a haber mucha producción de moco y va a haber una hipoproteinémica sistémica. O sea, el paciente está desnutrido. Hay que dar mucho soporte nutricional a estos pacientes y si no mejoran, son candidatos a realizarles una gastrectomía total. Hacer una gastrectomía total puede tener muchas complicaciones en algunos pacientes. El tema de obesidad, ¿no? Vemos con el IMC de manera normal 20-25, sobrepeso 26-30, obesidad tipo 1 35, 31-35, tipo 2 36-40, obesidad tipo 3 mayor a 40 y la superobesidad más de 50. Haces varios tipos de tratamientos, los restrictivos, la banda, que no se hace, la manga gástrica sí, malabsortivos, bypass intestinal, derivación biliopancreática, y las mixtas, el bypass gástrico, el BAGUA, SASI y SADI son procedimientos nuevos y especiales que se están haciendo. Acá, por ejemplo, tenemos las fotitos, la primera del bypass gástrico. Normalmente el asa biliopancreática tiene que ser entre 1,5 metros a 2 metros del ángulo de Treitz. ¿Ya? El twist duodenal, que ya no se hace porque da muchos problemas de malabsorción actualmente. La gastrectomía vertical, el slip, sí se hace y la banda gástrica ya no se hace. Acá tenemos un caso especial que nos ha tocado en el hospital. Vean la foto de una endoscopía, que se trata de un besoar gástrico gigante, lo que se llama el síndrome de Rapunzel, ¿no? Entonces se ve en la endoscopia una lesión tumoral, ¿no? Intraluminal, oscurecida. Se intentó sacar con pinzas, pero no se pudo. El paciente estaba ya con problemas de baja de peso importantes, no comía, estaba caquéctica, tenía mucho dolor. Entonces le metimos a sal, hicimos una gastrotomía y mire lo que sacamos, ¿no? La misma forma del estómago, el duodeno, que ya se había acoplado a toda la pared y la anatomía del tubo digestivo, el pelo que se había quedado ahí, ¿no? Es una enfermedad psiquiátrica, pues, ¿no? Y lo último en esta parte de estómago, ¿no? Ver el cáncer gástrico, que es una lesión importantísima a nivel mundial y nacional, ¿no? Ocupa segundo o tercer lugar a nivel mundial. Mayormente son malignos un 90% y de estos el 95% son carcinomas. Más frecuente en varones que en las mujeres, más en mayores de edad. Hemos tenido pacientes con tumores gástricos también, pacientes jóvenes de 25, 30 años, algo raro, y mientras el pronóstico va a empeorar mientras más jóvenes sean los pacientes. Gran asociación a Helicobacter pylori de la cabeza, pues, ¿no? Entonces, en cuanto a epidemiología, vemos que es más del 80% de las tasas de incidencia en Estados Unidos y Europa, mucha incidencia en países con alto consumo de nitrosamidas, de carnes ahumadas y demás, como en Japón, China, Colombia. Cambios de hábitos alimenticios, obviamente te va a proteger que consumas más fruta y vegetales. La reducción del Helicobacter pylori, o sea, el tamizaje, el screening que se hace para la detección es importantísimo en este tipo de países, que se hace de manera rutinaria.
Y vemos que el cáncer gástrico pues abarca muchas porciones del mundo con esos 3, 4 países a la cabeza que les hemos indicado. Factores de riesgo ambientales, genéticos, anemia perniciosa, cirugías previas, obviamente, gastritis, gastropatía hipertrófica, que tengas el helicobacter, que tengas el grupo A, alto consumo de sal o nitrosamidas. Ahora, la erradicación del Helicobacter pylori no va a prevenir completamente el desarrollo del cáncer gástrico, y tal igual como una enfermedad ulceropéptica. Si tú erradicas el Helicobacter por completo, eso no te va a asegurar que al 100% no tengas un tumor gástrico en algún momento. Pero el tratamiento va a lograr la erradicación un 90% con una prevención del 30% de los tumores, que al menos es algo, no es algo bajo, pero de alguna forma se puede evitar. Los síntomas normalmente son tardíos en estos pacientes, a no ser que sea un screening o sea una endoscopía por ahí por otra causa y se puede encontrar una lesión, pues no es frecuente. Normalmente hay dolor, hay anorexia, baja de peso, ya los pacientes, algunos debutan con hemorragia digestiva alta, con anemia, cuando ya es un síndrome pilórico, o sea, es un estómago retencionista, ¿no? Ves que tienes una pared gástrica muy engrosada, el paciente no come, vomita todo lo que consume y el estómago se dilata muchísimo, entonces ya es un pronóstico un poquito más complicado en esos casos. Síndromes paraneoplásicos como síndrome nefrótico, tromboflebitis, dermatomiositis, queratitis pruriginosa y otras agregadas que también se pueden presentar en pacientes con tumores. Normalmente la clasificación de estos tipos de lesiones según su estirpe histológica. Más a la cabeza, 85-88% tienes los adenocarcinomas. Y de estos en la patología, o sea, cuando tú haces una endoscopía, sí o sí tienes que mandar a biopsia, hemos dicho todas las lesiones tumorales que nosotros veamos en el tubo digestivo, exceptuando el cáncer de páncreas. ¿Ya? Entonces, acá tienes las opciones histológicas, bien diferenciado, poco diferenciado, indiferenciado, que son las células en anillo de sello, que es las más agresivas. Mientras más indiferenciado sea el estirpe, mucho peor el pronóstico de estos pacientes. Tienes linfomas, carcinomas epidermoides, leiomiomas, rhabdomyosarcomas, etc. Y según su apariencia macroscópica, tienes un cáncer incipiente, cáncer avanzado, el tipo intestinal o el tipo metaplásico. Según su localización, puedes tener obviamente, de acuerdo a la ubicación, si está en el tercio superior, en el tercio medio o en el tercio inferior. El cáncer gástrico temprano es la clasificación japonesa, ¿ya? Entonces, esto hay que recordarlo bien, no es tan difícil. Acá vemos que va a comprometer solamente la mucosa y la submucosa. La primera, el tipo 1, es el early cancer, ¿ya? Que es un buen candidato, este tipo de pacientes, a realizarse lo que se llama la mucosectomía endoscópica, o sea, el tratamiento de resección con bordes libres de toda esa lesión por vía endoscópica. Sí está dando buenos resultados en pacientes con cáncer inicial y sobre todo en sitios donde hay mucho volumen de este tipo de lesiones. El tipo 2 es el superficial y tienes 3 opciones. El 3A es elevado, el 3B es plano totalmente y el 3C, perdón, el 2C es deprimido. Y el tipo 3 es el excavado, ¿no? Lo que está mucho más profundo, ¿ya? Entonces, hasta ahí llega lo que es la clasificación del cáncer gástrico temprano. Se localiza en la parte más distal normalmente por frecuencia, 50% en el antro y menos del 50% en el resto del estómago. Y la otra es el cáncer gástrico avanzado, lo que se llama la clasificación de Borman. Acá ya mucho más adentro de la submucosa, abarca la muscular, la serosa y tejidos vecinos. Entonces acá tienes también 4 tipos. El tipo 1 es un tumor elevado polipoideo que se proyecta hacia la luz gástrica. El tipo 2 es más ulcerado, pero con bordes bien limitados o bien delimitados. Sabes dónde está terminando el tumor. El tipo 3 es un ulcerado que está infiltrando ya zonas cercanas a la lesión, o sea, no sabes dónde está empezando, dónde termina la lesión. Y la tipo 4 es difusamente infiltrativa, la linitis plástica. Hay algunos textos que te hablan del Borman 5. Nosotros y la mayoría de los cirujanos oncólogos no manejan esa clasificación, entonces hay un poquito de disyuntiva en ese caso. Mejor manejar hasta el tipo 4, que es lo que más conocemos nosotros. Entonces, te pueden mandar endoscopías, te pueden mandar tomografías, como en este caso, mira, tomé una foto de un paciente que nos mandaron de provincias con una endoscopía. Ahí se ve la lesión, miren, una lesión mamelonada, blanquecina, sangrante.
y le ponen lesión Bormann 1 en el antro gástrico y síndrome pilórico, ¿no? Entonces acá se ve aparentemente la lesión que se veía en el píloro, ¿no? O cercana al píloro, ¿ya? Y las recomendaciones que le ponen, pues biopsia, tomografía con contraste, para estadiaje básicamente, o sea, hay que esperar el resultado de esa biopsia para poder operar al paciente. Si en el transcurso de esa espera, el paciente se descompensa, empieza a tener hemorragias o algún otro problema, pues hay que operarlo de emergencia a estos pacientes. Si le hace una obstrucción, síndrome pilórico, a sala. Acá está la tomografía de ese paciente, no se ve muy bien, pero ahí se ve un estómago dilatado, ¿no? Grande, con paredes muy engrosadas, con niveles. Es un paciente que tuvo un síndrome pilórico. Entonces, estadiaje siempre hay que pedir una tomografía. Ahora, la invasión de estas lesiones pueden ser por extensión directa hacia órganos adyacentes cercanos, puede ser por siembra peritoneal, de Piplon, peritoneo, varios que tiene el tumor, se llama el tumor de Krukenberg, ¿no? En el fondo de saco de Douglas, que es el escudo de Blumer, o diseminación hematógena a través de la circulación portal sistémica a la cabeza, la diseminación hacia el hígado y hacia el pulmón. Y la otra invasión es por vía linfática, ¿no? Los ganglios linfáticos regionales, a la curvatura mayor, menor, los ganglios celíacos, tienes ganglios supraclaviculares, que es el ganglio nodular de Virchow, nódulos umbilicales, la mal llamada el nódulo de la hermana María José, o en la axilar izquierdo es el nódulo de Irish. Cuando ya tienes estas lesiones es porque ya el tumor ya llegó y sobrepasó su límite, ya es una extensión a distancia, ya pues obviamente vemos que ya el pronóstico va a ser mucho peor. En cuanto a la clasificación TNM, tenemos que el T1 es un tumor que compromete la lámina propia de su mucosa, el T2 infiltra la muscular propia, el T3 penetra la serosa y el T4 compromete estructuras vecinas. En cuanto a los ganglios, tenemos el N1, metástasis de 1 a 6 grupos ganglionares, el N2, metástasis de 7 a 15 nódulos linfáticos, y el N3, cuando ya hay metástasis en más de 15 nódulos linfáticos. Esto es importante verlo para el pronóstico de los pacientes. Igual cuando veamos el cáncer de colon, vemos que el número de ganglios va a variar de acuerdo al tratamiento que tú quieras dar. Acá en el estómago está bien marcado, ¿no? Del 1 al 6, 7 a 15, más de 15. Y la metástasis M0 cuando no hay metástasis a distancia y el M1 cuando sí hay metástasis a distancia, básicamente. El drenaje linfático, lo que nosotros vemos es esto, ¿no? Lo que nosotros abarcamos son por grupos, ¿ya? El grupo 1, 2, 3, 4, el 1 normalmente se va hasta el sexto grupo ganglionar, el grupo 2 hasta el 11º grupo ganglionar, el grupo 3 hasta el 15 y luego el 110, 111, y el grupo 4, los últimos, el número 16. Entonces, esto nos sirve para ver el tipo de disección que vamos a hacer. Cuando tengan un paciente y se va a realizar una cirugía oncológica, tiene que tener una disección ya lo más radical posible con disección R0, nosotros le llamamos. O sea, que no haya eh, restos de enfermedad ni macro ni microscópicas. Eso es disección radical R0. Acá tenemos la disección D1, ¿ya? Que es los grupos ganglionares del 1 al 7, y la disección D2, que es la disección de los grupos ganglionares del G8 hasta el G12. O sea, mínimamente en un cáncer de estómago, hacer una buena resección, tienes que hacer una disección ganglionar D2, lo mínimo. Porque de la D3 ya para adelante es más difícil, mayor mortalidad por la disección y la ubicación que tenemos de las lesiones. El diagnóstico, como les decía siempre, endoscopía más biopsia, ecoendoscopía en casos raros o no claros de cáncer temprano. Hay que hacer tomografía con contraste, radiografía doble contraste ya no lo usamos de manera frecuente, y la laparoscopia diagnóstica cuando hay mucha duda, ¿no? Tienes pacientes, por ejemplo, que tienes una endoscopía media dudosa, una tomografía normal, pero la clínica del paciente puede ser diferente, entonces entras a una laparoscopía, lo que tienes que hacer es un lavado de cavidad, ¿no? Entras, irrigas la zona con cloruro y luego lo aspiras, lo mandas a PAP
Y si sale positivo es porque ya hay una siembra, una diseminación de toda la lesión tumoral. Entonces ya el tratamiento es básicamente paliativo, ya no receptivo de una gastrectomía total. Esta laparoscopia, como les decía, es útil para detectar lesiones peritoneales pequeñas en T3 o T4 y para la toma de citología peritoneal. El tratamiento quirúrgico, ¿de qué va a hablar? Depende de dónde esté la lesión. Mientras más abajo se encuentre, probablemente la cirugía sea algo más fácil y el pronóstico mejor. Mientras más alto sea, probablemente la cirugía sea más complicada. Hay que intentar hacer una gastrectomía subtotal. Entonces se hace una disección desde la unión gastroesofágica en la curvatura menor hasta los vasos gástricos cortos, o mentectomía mayor, menor, sección de la arteria gástrica izquierda, y de ahí se hace una reconstrucción Billroth 2, ¿no? Una gastro y una anastomosis, como ven en la figura. Cuando ya la lesión está mucho más alta en el fondo en el cuerpo, se tiene que hacer una gastrectomía total. Más disección de los ganglios regionales, hemos dicho mínimo hasta la disección de 2, o mentectomía mayor y menor, esplenectomía en algunos casos cuando tienes muy adherida la lesión a los vasos cortos para evitar sangrado, pero lo mejor es dejar el vaso, ¿ya? Incluso algunos pacientes terminan con gastrectomía total, más esplenectomía, más pancreatectomía distal. Entonces, la reconstrucción, ¿no? Con un esófago, una yeyuno, anastomosis en Y-de-Rux, ¿no? O sea, el yeyuno se une con el esófago distal, ¿no? A manera de una Y en la parte baja. Cirugía un poco difícil. La resección endoscópica que les comentaba en estadios T1, que tiene que ser bien diferenciado, solamente comprometido la mucosa, menos de 2 centímetros, y que no tenga ulceración, para hacer la mucosectomía endoscópica. Ahora, criterios cuando no se va a operar, cuando ya hay obviamente carcinomatosis, diseminación peritoneal extensa, cuando hay múltiples lesiones en el hígado, tampoco, cuando hay ascitis carcinomatosa, amplia invasión de órganos vecinos, pues obviamente ya no se va a intentar un tratamiento definitivo, signos clínicos o laparoscópicos que muestran siembra peritoneal con implantes o ascitis importante, tampoco, y pacientes obviamente muy mayores con falla multiorgánica que no van a soportar la cirugía. Y como complicaciones postoperatorias gástricas, pues tienes gastritis alcalina por reflujo en un buen porcentaje de pacientes. Hay que hacer una endoscopía y tratamiento médico inicialmente y o convertir de una Billroth 2 a una Y-de-Rux, ¿no? O sea, sortar ya no solamente que sea una sola asa, sino hacer dos asas, dos anastomosis en la parte alta y en la parte baja. Síndrome de asa aferente, hay distensión postprandial, dolor, vómitos que disminuyen el dolor y el tratamiento es hacer sí o sí una gastrectomía en Y-de-Rux. Síndrome de dumping, que es el paso rápido de la comida porque tienes probablemente un estómago muy chiquitito y va a pasar de frente hacia el yeyuno o hacia el ilion. Esto va a provocar en el paciente dolor epigástrico, dolor intenso, náuseas, palpitaciones, hay taquicardia, puede haber diarrea, puede haber flashing, ¿no? Entonces, eso se tiene que dar, obviamente, tratamiento inicial, tratamiento con alta dosis de carbohidratos, no ingerir líquidos con los alimentos, esperar al menos unos 30 minutos, y la interposición de una saya yunal cuando tienes una boca pequeña, ¿ya? El pronóstico en general de estos pacientes es una sobrevida de los 5 años, 95% en el estadio 1 y 20% en el estadio 3. O sea, si se dan cuenta, mientras más tiempo pasa, el pronóstico va a ser mucho peor de estos pacientes. Mejor en cáncer distal, obviamente, mejor en cáncer temprano, mejor en tumores pequeños y ausencia de metástasis. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? A ver, vamos a ver. Mientras que voy buscando la segunda presentación. ¿Alguna duda, comentarios? No sé dónde tengo. Creo que no hay dudas, doctor. Ya, a ver, un ratito, mientras que voy buscando dónde está A ver, un segundo, ya. Lo tengo acá. Mm, ya, creo que está acá. A ver, ¿dónde está? Tus compañeros creo que están queriendo entrar, no sé quién falta, a ver, vamos a ver.
Ya. A ver, un ratito. Ok. ¿Me avisa si se logra ver, por favor, la imagen? ¿Se logra ver algo? No logro ver, doctor. Ya, a ver un rato. Ahora, Ahora sí se ve mejor, doctor. ahí se ve. Un ratito, creo que está medio doblado esto, no sé. Bueno, ya, Ya, ahí ahora creo que se ve, ¿no? Ahí, ¿se ve? Sí, doctor. sí se ve, doctor. Ya. A ver, mira, entonces, como patología de estómago en sí, obviamente, no es muy frecuente para nosotros, no hay mucho, ya, pero cuando te toque una patología gástrica hay que manejarla bien, ¿no? Para que no haya problema. A diferencia de este tema, que sí hay mucha patología de intestino delgado, ¿ya? Según a ver, los reportes, las estadísticas del hospital, pues las patologías que más se operan en el hospital son patologías vesiculares de las programadas, y en lo que es emergencias va a la cabeza pacientes con apendicitis, y después vienen lo que son las patologías de intestino delgado, a la cabeza las obstrucciones intestinales. ¿Ya? O sea, hay mucho paciente de obstrucción intestinal delgado y grueso, entonces a esta clase vamos a hablar básicamente de lo que es la patología de intestino delgado. ¿Ya? Entonces, eh, hay pacientes que nos toca ver de manera rápida la solución, que se tiene que ver un tratamiento. Uy, están ingresando tus compañeros. A ver, se tiene un tratamiento mucho más, agresivo, y otros casos en los cuales que sí tenemos que ser un poquito más conservadores, ¿ya? Entonces, esta patología de intestino delgado lo vamos a ver siempre. Ustedes van a escuchar siempre en algún caso, algún familiar, pariente, amigo, algo relacionado a todo lo que vamos a ver. Entonces, este intestino delgado, como ya conocen, es una estructura tubular, ya que se extiende desde el píloro hasta el ciego. La longitud es algo muy interesante, muy variado. Puedes tener pacientes con intestinos al límite de 3.5 metros, o pacientes con 9, 11 metros. Entonces, eso va a ser importante de acuerdo al tipo de patología que te toque manejar en ese momento. Si tú tienes una paciente con una necrosis intestinal extensa, pero tienes buen intestino, probablemente el pronóstico va a ser mejor que un paciente que tenga un intestino mucho más pequeño, ¿ya? Entonces, no significa de que un paciente, mientras más gordo sea, o sea, más peso tenga, va a tener más intestino, no. Está demostrado que el tema de el tamaño de intestino está más relacionado con el tamaño también del paciente. O sea, pacientes más altos sí tienen intestino mucho más largo. No es que tengas más peso, es diferente, ¿ya? Pero en promedio, los pacientes que hemos visto, nos ha tocado intervenir, operar, tienen un promedio entre 4 a 7 metros, ¿ya? Con una media de 5 más o menos. Los segmentos lo conocen: ver el duodeno unos 30 centímetros, el yeyuno unos 2 metros y el ilion unos 2, 3 metros. ¿Ok? La tiene una motilidad que tenemos que saber distinguir los ruidos intestinales cuando se pongan a auscultar un abdomen. Quédense todo el tiempo necesario para ver cómo está el movimiento, ¿ya? Normalmente tenemos 8 movimientos intestinales por minuto para el transporte del alimento. Eso es lo normal en el tránsito, en el movimiento intestinal. La primera porción intestinal, el duodeno, es tal vez la parte del tubo digestivo que menos quiere meterse un cirujano, ¿ya? Porque es bien difícil manejar un duodeno. Operar un duodeno puede ser algo muy complicado, ¿ya? Por la misma posición, la distribución anatómica, la irrigación, el tejido, no es igual operar un duodeno, operar un ilio, un yeyuno, operar un estómago, no. Entonces, duodeno, lastimosamente, muchas veces pasa de que hay complicaciones de fístulas, de licencias,
y puede ser algo grave con estos pacientes, ¿ya? Entonces, vemos que la primera porción en la parte superior tiene 5 centímetros, móvil y fija, ¿no? Adherida al píloro y cercano a la vesícula. La segunda porción, acá tenemos que tener en cuenta el ligamento hepatoduodenal, lo que les decía, ¿ya? La segunda porción es la descendente, más o menos unos 7 centímetros en la parte media, desde donde se encuentra el sistema bacteriano, que es la porción más importante del duodeno. O sea, si te preguntan cuál de todas las 4 porciones del duodeno es la que más importancia tendría, sería la segunda porción, por la ubicación y por todo lo que va cercano a esa zona. La tercera porción es más horizontal, unos 10 centímetros, y acá tenemos el pasaje de los vasos mesentéricos superiores que lo van a atravesar. Entonces, en una disección de una cirugía, por ejemplo, de cáncer de cabeza de páncreas, tenemos que tener en cuenta esa disección de de esta porción cercana a los vasos mesentéricos. La cuarta porción, que es la ascendente, que va a terminar el ligamento de Treitz, ¿no? La parte más fija, la más retroperitoneal. Entonces, también el abordaje es más complicado. Ahora, yéndonos a yeyuno e ilium, básicamente son encargados del 90% de la absorción del intestino, del aparato digestivo. Las diferencias son bien notorias, o sea, tú vas a agarrar un yeyuno y un ilium, tú te tienes que dar cuenta de las diferencias anatómicas que hay. La primera, el yeyuno tiene un diámetro mucho más grueso, es mayor, más gordo, un tejido más engrosado, la pared es más gruesa, los pliegues son más prominentes, el meso es menos adiposo, o sea, es más transparente, ¿no es cierto?, más delgadito. Y los vasos rectos o los vasos mesentéricos de esa zona son vasos más rectos y más largos. Probablemente vas a encontrar 1 o 2 arcadas nada más desde el nacimiento de la raíz. Y el ilión es más delgado, en diámetro menor, la pared es menos gruesa, los pliegues son menos prominentes, menos grasosos. El mesenterio sí es más adiposo, acá a diferencia del yeyuno, y los vasos son vasos más tortuosos, más curvos, pequeños y con varias arcadas, probablemente unos 4 a 5 arcadas hasta llegar a la base, ¿ya? Entonces es la diferencia entre uno y otro. Ahora, la irrigación, ¿no? Básicamente en la parte duodenal tienes muchos vasos cercanos, ¿ya? Tienes la arteria gastroduodenal, ¿ya? La arteria pancreatoduodenal anterior superior, la arteria pancreático-duodenal inferior anterior, la arteria pancreatoduodenal inferior y posterior, y las ramas del tronco de las arterias pancreatoduodenales inferiores. Y en el yeyuno y en el ilion tienes un montón de ramas, rama yeyunal, ramas ileales, o sea, no hay un número exacto y no hay un nombre tampoco para cada arcada. Simplemente son arcos diagonales y arcos ileales. Por eso que nosotros, al empezar una disección, tenemos que hacer la ligadura de estos vasos antes de hacer la resección del propio intestino. El drenaje venoso, ¿ya? Va básicamente del duodeno, va a desembocar en la vena porta, y en el yeyuno y ilion van a desembocar en la vena mesentérica superior. En cuanto a la inervación, tienes el nervio vago, los nervios esplásticos. En cuanto a la histología, ya tienes que la mucosa tiene epitelio columnar, las células más o menos, las células entéricas tienen una vida media de unos 5 días, se van renovando. Las submucosas encuentras los vasos, los nervios del plexo de Meissner, placas de Peyer, especialmente en el ilion terminal. Y la parte muscular, ¿no? Tienes una fibra longitudinal externa y una fibra circular interna. Y la serosa, obviamente, que está en contacto con el peritoneo visceral. En cuanto a la parte de la absorción y vemos la función, ¿no? Ves que la mucosa tiene más o menos un área de unos 200 metros cuadrados, ¿ya? Tienes las válvulas de Kerkring, las vellosidades intestinales, que son proyecciones de la mucosa en el epitelio de la lámina propia, y las células de las glándulas de Lieberkühn, que son glándulas intestinales ubicadas en las vellosidades, ¿no? Tienes también las células caliciformes, células de Paneth, células enteroendocrinas. Todas estas glándulas son células absorbentes y estas son células columnares altas que poseen un borde en cepillo, ¿ya? Y en la submucosa tienes el duodeno y las glándulas de Brunner y las glándulas de Peyer en el ilion, la función que ya saben la parte inmunológica. El meso es considerado como un nuevo órgano desde el 3 de enero del año 2017, o sea, hace poco, recién es que se ha considerado como un nuevo órgano, ¿ya?
O sea, antes básicamente el mesenterio no le tomaban la importancia necesaria, ¿no? No había una importancia necesaria de acuerdo a lo que nosotros veíamos. Decíamos, no, pero si es parte simplemente del intestino y no tiene ninguna función, por eso haces grandes resecciones y listo. Pero no. O sea, vemos desde hace mucho tiempo que el meso tiene un papel muy importante. Incluso tienes lesiones tumorales solamente en la parte del meso. Puedes tener también lesiones de obstrucciones cercanas hacia el meso, ¿ya? Patologías de trauma, por ejemplo, que tienes hematoma del meso o perforaciones del meso, por el mismo movimiento del intestino y demás. Entonces, el mesenterio tiene un papel muy importante. En cuanto a la fisiología del intestino, vemos que es la absorción y secreción de agua y electrolitos, difusión de electrolitos, vitaminas a la cabeza, nosotros la vitamina B12 y el hierro arriba, ya absorción de más o menos de toda la cantidad de litros de agua que consumimos y todo lo que va en el metabolismo de la digestión, hidrolización de carbohidratos, absorción de aminoácidos, grasas y sales biliares. Anomalías congénitas no hay muchas, pero sí, yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de encontrarme sobre todo con los divertículos, el divertículo de Meckel, que es uno de los diagnósticos diferenciales en pacientes con sospecha de apendicitis aguda. Entonces también hay otras patologías como estenosis, atresias duodenales, que se ven en patologías pediátricas, pacientes con ictericias neonatales y vómitos desde el nacimiento. Divertículos duodenales, atresias yeyunales, duplicación intestinal no es frecuente, pero sí el divertículo de Meckel, como les decía, que sí se ve tal vez en unos 5% de los pacientes con sospecha, digamos, de una apendicitis. Ahora, el tema más importante, lo que nosotros nos viene acá al caso, es el tema de obstrucción intestinal, ¿ya? O sea, eso tenemos que saber manejarlo muy bien. Hacer un buen diagnóstico de obstrucción puede salvar la vida de tu paciente, porque hemos dicho que el tiempo va a ser clave para el manejo y la recuperación de tus pacientes, sobre todo si te toca un paciente pues ya anciano, que ya está, digamos, con otras comorbilidades, que ya tengas otros problemas de base y demás, o que la obstrucción sea más complicada de la que esperas. Entonces, acá hay que saber manejar una obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué es? Es todo proceso ya que va a dar alteración del tránsito intestinal. O sea, detección, ¿no es cierto?, del intestino intestinal, de la parte intestinal del tránsito intestinal hacia caudal, eso va a ser un diagnóstico de obstrucción intestinal. Cuando no hay pasaje hacia la parte más baja del intestino con una obstrucción proximal, eso ya vemos que tiene una causa mecánica. Entonces, normalmente, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar una dilatación proximal a la zona y una obstrucción, ¿no es cierto?, o un colapso de toda la zona más distal. ¿Ya? Entonces acá hay obstrucción mecánica, significa que hay una causa orgánica que está dándole. Obstrucción intestinal no mecánica, o que sea funcional, se llama el ilio, ¿no es cierto? Hay una falla de la motilidad intestinal y el ilio hemos dicho que hay dilatación de los dos, de intestino delgado y de intestino grueso en la placa radiográfica. La mortalidad es regular, 5 a 15% de los pacientes fallecen por las complicaciones, más que todo no por la misma cirugía, ¿no? Entonces, tú haces el diagnóstico de obstrucción intestinal y tú puedes tener muchísimas causas, ¿ya? Muchas causas, hay muchas causas que puedes tener de obstrucción intestinal. Y tenemos que saber cuáles son los síntomas. Obviamente, básicamente la tríada que es dolor abdominal, distensión abdominal y ausencia de eliminación de flatos y heces. Con esa tríada ya estás haciendo un diagnóstico inicial de síndrome de obstrucción intestinal, ¿ya? Náuseas, vómitos puede ser, el tipo de vómitos lo hemos dicho que puede variar de acuerdo a qué nivel tienes la obstrucción, eso pueden buscarlo ustedes, ¿no? Para que recuerden qué tipo de vómito se presenta en obstrucción de intestino delgado proximal, medio, más distal, en intestino grueso y demás, ¿ya? Y en el examen físico normalmente los pacientes están en mal estado general, casi siempre están deshidratados, y en el abdomen ves que hay ruidos negativos, ya, está un abdomen distendido, hay dolor, puede haber reacción peritoneal sí o no, y están timpánicos. El tema de los ruidos intestinales, eso es variado de acuerdo al tiempo que tengamos. Normalmente, cuando un paciente está empezando un cuadro de obstrucción intestinal, tiene ruidos aumentados.
Después va pasando el tiempo, tiene ruidos disminuidos y al final ya hay ruidos ausentes. Siempre en toda obstrucción intestinal hay que hacer un tacto rectal, sí o sí, ¿ya? Esa es la indicación, ¿ya? Hay que ver para que no tengamos sorpresas y a veces encontremos por ahí un cuerpo extraño, o heces impactadas, fecalomas y de repente no es necesario operarlo al paciente y no te has dado cuenta de eso. Tienes que ver para un diagnóstico de obstrucción intestinal que la ampolla esté dilatada y no haya heces. Y en la placa hemos dicho sí o sí las dos incidencias, una radiografía de abdomen de cúbito y la otra de pie. Entonces, tienes que tener ausencia de aire en la ampolla, niveles hidroaéreos, pila de monedas, edema de asa y todos los signos de obstrucción intestinal que conocemos. La primera es la radiografía, ¿no es cierto?, de pie, ¿ya? La segunda es, perdón, la primera es la de cúbito, la segunda es la de pie. Entonces acá tú ves, por ejemplo, el intestino dilatado, pila de monedas, edema de asas, ¿no? Múltiples niveles difusos por toda la zona y la ampolla rectal vacía. Todos los signos de una obstrucción intestinal. La tomografía no se pide de rutina en obstrucción intestinal en casos excepcionales en los cuales no haya radiografía o ver la etiología más o menos dónde está ubicada la lesión, por ahí te puede servir, ¿no? Pero no es tan específico tampoco. Puedes encontrar dilatación de intestino proximal, colapso distal, gas o no. La tomografía sí nos sirve para el diagnóstico de hernias internas. O sea, una hernia interna te puede dar una obstrucción intestinal, sí. Ahí sí nos sirve lo que es la tomografía, ¿ya? Para ver más o menos dónde puede estar la obstrucción, ¿no? O sea, la hernia interna también donde puedes ver. Hay un signo que ustedes lo pueden buscar como el signo de remolino, ¿ya? Entonces vean imágenes, como siempre les digo a los chicos en la práctica, repasen imágenes muchísimo, ustedes tienen opciones de ver radiografías, tomografías, de aprenderlo muy bien, de repasar todo lo que han llevado en la parte teórica de imagenología, ¿ya? Entonces, acá es importante en casos ya de mucha duda. Acá se ve, por ejemplo, el intestino dilatado, muy dilatado en la parte lateral y la parte baja, ¿no? Con edema intestinal y demás. Cuando tienes todo el intestino dilatado, o sea, tú tienes que seguir dos opciones para ver una tomografía. Ir desde el estómago, ir bajando poco a poco más, ¿no? Cómo va la distribución del intestino, o también ir de la parte baja, o sea, del recto, seguir el colon y llegar a la zona donde podría estar la unión hacia hacia el ciego, ¿no es cierto? La válvula ileocecal. Entonces, todo eso tenemos que recordar. Acá hay otras imágenes, mira, ven cómo se presenta la obstrucción intestinal de diferentes formas, no es solamente una presentación, ¿no? Entonces, mira, acá tienes un intestino dilatado por completo, en la tomografía tienes un intestino con mucho aire, ¿ya? Con mucho líquido en la parte intraluminal, ¿ya? Acá, por ejemplo, ves una radiografía donde se estaba intentando hacer un estudio varitado. Miren, el lado izquierdo, si ustedes ven arriba, pinta el contraste, ¿no es cierto? Está pintando el contraste hacia el estómago, esófago, estómago, pero en la parte baja no pasa un poco, luego sí pasa en la parte baja, la parte media no hay pasaje del contraste, entonces otro tipo de obstrucción. Y en el lado derecho es una imagen de un pediátrico, un paciente pediátrico, ¿no? Que lo estaba manejando como impactación fecal, pero miren, todo su intestino, eso parece colon, pero al final lo abren y había tenido un paciente, una lesión tumoral, ¿no? Donde todo el intestino estaba totalmente dilatado, todito, ¿no? Era un tambor el paciente en ese momento. Acá hay otra imagen, ¿no? Donde se ve pues un intestino engrosado con varios niveles, ¿no? Si se dan cuenta hay muchas presentaciones, no es una sola forma de presentación de obstrucción intestinal. ¿Ya? Ahora, la clasificación, ¿no? Puedes tener obstrucción intestinal simple o estrangulada, una obstrucción intestinal completa o incompleta, y una obstrucción intestinal en asa cerrada o en asa abierta. ¿Ya? Puedes tener muchas causas de obstrucción, como hemos dicho hace un momento. ¿Ya? Entonces, tú haces el diagnóstico de obstrucción intestinal, tienes que operar a tu paciente. La única indicación para no operar una obstrucción de intestino delgado es que el paciente ya haya sido operado de algo, o sea, que tenga probablemente medidas de adherencias
Entonces ahí tenemos que esperar un poquito. Nos damos un chance de hasta 48, 72 horas para esperar. Si el paciente no se ha operado de nada y tiene obstrucción de intestino delgado, sí o sí tiene que ir a sala. No hay otra forma, no hay solución médica con eso. ¿Ya? Entonces puedes encontrarte un vólvulo de intestino delgado, puedes encontrarte bridas, puedes encontrarte estenosis, invaginación, intususcepción, tumor de intestino delgado, adherencias, ya hemos dicho también, besoares, parásitos, cuerpos extraños y más. Todo obstrucción intestinal debe operarse excepto en sospecha de adherencias, como acabamos de mencionar. Las causas, tienes tres formas de presentación: intraluminales, ¿no? Dentro de la luz del intestino, como el hilio biliar, cuerpos extraños, besoares, parásitos o impactación fecal. Intramurales, como los tumores, estenosis por isquemia, hematoma intramural, atresias, intususcepción, enteritis, diverticulitis. Extraluminales, por compresión, adherencias, hernias, metástasis, vólvulos, malrotación intestinal, páncreas anular. Todo esto que va a dar causas de obstrucción intestinal. Tenemos una imagen de un vólvulo de intestino delgado, ¿no? Como se ve en la foto, ¿no? Dilatación de intestino, ¿ya? Y adherencias y dilataciones de todo el lado derecho. Acá tenemos, ¿no? Un vólvulo de intestino. ¿Esto cuánto pasa normalmente un vólvulo de intestino delgado? Cuando tienes mucho intestino también. O sea, hemos dicho en el inicio que tener bastante intestino puede ser favorable para el paciente, pero tampoco no es tan beneficioso si tienes un intestino muy largo, porque tienes un meso mucho más laxo y tienes la posibilidad de que eso se doble, de que eso se volvule, ¿no es cierto? Un intestino muy largo, con mucho tejido, entonces tiene más facilidad de que el intestino gire sobre su meso y te forme una obstrucción por vólvulo de intestino delgado. Pues nebridas, como se ven acá en la imagen izquierda, es como un anillo, mire, que está estrangulando el intestino en una sola zona. Liberas esa brida, un pequeño cortecito y listo, se acaba. Se acaba la cirugía, termina todo y lo que tienes que hacer con el intestino dilatado es lo que se llama el devaneamiento. O sea, agarras el intestino que está dilatado y pasas el contenido de la luz intestinal hacia arriba para que se aspire por la zona nasogástrica. Algunos lo mandan hacia la parte baja, yo prefiero ir hacia arriba para que la sonda pues haga un efecto de presión y aspire y sea mucho más fácil el poder cerrar la pared en estos pacientes. Adherencias, no, ahí se ve la diferencia entre brida y adherencias, que la brida sí tiene vascularización, la adherencia no, son tejidos mucho más laxos, delgados, casi transparentes. Besoar, ¿no es cierto? ¿Ya? Como hemos visto el tricobesoar antes, este es un fitobesoar, ¿ya? Se hace una enterotomía, resección, resección del besoar y se cierra, ¿no? Enterografía. O tumores de intestino delgado, ¿no? Como tumores adenomatosos, hemangiomatosos, adenocarcinomas y más tumores de intestino delgado. Entonces, toda la fisiopatología de esta obstrucción, normalmente un paciente tiene distensión intestinal proximal, hemos hecho. Acumulación de líquido y gas, menor absorción y mayor secreción, éstasis intraluminal, edema de pared, hipovolemia, alteración ácido-base. Si no se resuelve, va a ser un CIRS, va a ser falla multiorgánica y el paciente va a fallecer. El tratamiento inicial de toda obstrucción intestinal es poner en NPO al paciente y colocarle sonda nasogástrica. Una hidratación enérgica, hemos dicho, por el secuestro de líquidos que hay. Ya empezar antibióticos sí o sí, porque ya está el paciente con diagnóstico claro. Analgésicos también, colocar una sonda Foley para monitoreo y manejo del balance hídrico, control de funciones vitales y el ingreso a sala de operaciones. Cirugía abierta o laparoscópica, pongo entre interrogantes, ¿no? Cirugía abierta, yo les diría en un 98-99% de casos. Siempre se hace por el manejo, digamos, que tú tienes que tener instrumental necesario, no son pinzas las comunes que se usan en la paroscopía para manejar una obstrucción intestinal, son pinzas intestinales que no hay acá, por ejemplo, en el hospital, son pinzas más largas, que son pinzas atraumáticas, que tienes que la posibilidad de poder manejar, jalar el intestino sin lesionar, porque imagínense un intestino tan dilatado, manejar con una pinza se puede perforar rápidamente y puede ser algo peor al beneficio que va a darle al paciente. Igual por cirugía abierta hay que tener mucho cuidado, manipular con mucho cuidado el intestino porque puede haber perforaciones, descerosamientos,
¿ya? Y que puede haber una complicación en este tipo de pacientes. Entonces, casi siempre cirugía abierta, ¿no? Casi siempre va a tener que ser cirugía abierta en casos de obstrucciones intestinales. Algunos casitos en los cuales se ven adherencias o ya tienes ya bridas confirmadas, adherencias, se puede hacer por la paroscopía. Sí, sí, también se puede, intentamos hecho un par de veces, pero no es lo frecuente. Cuando tienes un vólvulo, pues obviamente hemos dicho devolvulación, ¿ya? Y a veces se soluciona eso, o resección si es que ya tienes una necrosis. Anastomosis y ostomía dependiendo del estado general del paciente. Idealmente hay que hacer hasta donde más se pueda las anastomosis, porque si tú no haces una anastomosis, haces una ostomía, pues ya estás prácticamente condenando a que tu paciente tenga mala calidad de vida, esté mucho tiempo con la bolsa y se tenga que reoperar después por una restitución. Pero también tienes que valorar el estado general del paciente. Si tu paciente está en mal estado general, está desnutrido, es un paciente que ves que no va a ir bien, te tienes que asegurar con una ostomía. En casos de bridas, ¿no? O básicamente liberación de bridas y adherencias. En casos de estenosis, invaginación, tumor, besor, óblito, resección de esa zona. Y en casos de adherencias, adherenciolisis, pues, ¿no? En bridas y adherencias se debe esperar, como les decía, entre 48 y 72 horas para la resolución del cuadro. Tenemos que darle manejo médico, o sea, al paciente lo hidratas mucho, le pones su sonda, le das metoclopramida, le das levosulpiride, si quieres, ¿ya? Y esperas el manejo con radiografías. Le vas pidiendo radiografías de control cada 12 horas cada día. Y si es que no se da, usas la radiografía seriada con gastrografín. O sea, usas esta solución, se lo pasas por la sonda nasogástrica y ves cómo va. Y le tomas las radiografías seriadas a los 15 minutos, a los 30 minutos, a los 60 minutos, a las 4 horas, 6 horas, 12 horas, ¿no? Entonces, para ver que el contraste ya haya pasado. Entonces, si tienes un paciente con obstrucción que ya se ha operado de algo y tú estás sospechando que tiene bridas de adherencias, le colocas esta solución y si ves que la solución ya ha pasado, el intestino está pintando el colon, significa que ya se ha resuelto la obstrucción. Entonces le puedes empezar tolerancia oral al día siguiente, retiras la sonda y el paciente se va de alta sin la necesidad de una cirugía. Pero cuando tú tienes que hacer una cirugía, por más bridas de adherencias que tengas de inmediato, si tu paciente te está haciendo taquicardia, si hay leucocitosis o hay signos peritoneales, no vas a esperar mucho tiempo, de frente lo operas al paciente. ¿Ya? Ahora, otra patología que también se ve es la tuberculosis enteroperitoneal, ¿ya? Es una patología poco frecuente, pero que puede presentarse como cualquier presentación. Puede presentarse como cualquier cosa, ¿ya? Puede presentarse como obstrucción intestinal, puede presentarse como perforación, como fístula, como síndrome tumoral, síndrome febril, como cualquier presentación de la tuberculosis, no se sabe, o un hallazgo intraoperatorio casual. Puede afectar a cualquier órgano intraabdominal, peritoneo o ganglios mesentéricos, ¿ya? Acá hay una diseminación hematógena, ¿ya? De un foco pulmonar activo. También se postula la teoría por la ingestión de leche o comida contaminada, siembra de órganos adyacentes y demás. Normalmente se ven unas lesiones tipos nodulares, blanquecinos, como grados de mijo también se pueden ubicar en las zonas del peritoneo o de todos los órganos intraabdominales, ¿ya? Y hay que hacer una resección y mandar a biopsia, ¿no? Mandar a biopsia de esa zona para el diagnóstico definitivo. La clínica puede ser inespecífica, puede haber dolor abdominal, más localizado en fosa ilíaca derecha, ¿ah? Puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, náuseas y vómitos, puede haber fiebre, tumor intraabdominal, puede haber ascitis y puede haber baja de peso. Diagnóstico laboratorial, estudiar al paciente, o sea, hacer todo el screening de infectología, ¿no? Radiografía de tórax, radiografía de abdomen, tránsitos, ecografía, tomografía, laparoscopía, si es que hay duda diagnóstica, laparotomía también, biopsias, estudio de líquido acítico, test de ADA, cultivos, BK y pruebas para la tuberculosis podemos hacer. El tratamiento y las complicaciones, no, normalmente damos un tratamiento médico por 9 meses cuando ya hacemos el diagnóstico de tuberculosis enteroperitoneal.
Y normalmente se encuentran lo que es en casos de biopsia, ¿no? Cuando sacas biopsia, al encontrar una adherencia, cuando haces apendicectomía, liberación de bris, recesiones intestinales, por ahí cuando mandas a patología, pues te mandan recién el resultado definitivo. Y las complicaciones posoperatorias más frecuentes, ¿cuáles son? Ilio, porque estos pacientes hacen adherencias rápidamente y se pega el intestino uno con el otro en esas zonas de la tuberculosis. Puede haber infección de sitio operatorio, puede haber dehiscencia, evisceraciones y fístulas. Entonces, hablando de fístulas, que es otro tema, ¿no? Vemos que estas fístulas enterocutáneas, ¿no? Es una comunicación anormal entre el aparato gastrointestinal y la piel, con salida del contenido intestinal a través de la misma, ¿no? Obviamente. Tiene que haber una salida para que tú veas que es una fístula, ¿no? Más de 24 horas. Si fuese menos de 24 horas, aún no es catalogado como una fístula. En la parte biliar también lo vamos a ver eso, cuando haya fuga, es de bilis, o sea, no es una fístula hasta que no cumpla más de 24 horas, sino solamente como fuga biliar. Entonces acá también vemos en pacientes que tienen contenido intestinal por alguna zona, entonces tenemos que catalogarlo como descartar una fístula si es que tiene más de 24 horas. Si no hay piel que está en contenido con esa zona, se va a llamar una fístula enteroatmosférica, ¿ya? Si tienes piel, se llama fístula enterocutánea. Patología muy compleja de difícil resolución porque eh, la resolución básica o final a veces no se resuelve en una sola intervención, un solo tratamiento, hay pacientes que están mucho tiempo hospitalizados, reoperaciones y más. Pueden ser congénitas como la fístula onfalomesentérica o adquiridas fístulas traumáticas por trauma abdominal abierto, fístulas inflamatorias como el Crohn, diverticulitis, apendicitis, tuberculosis, fístulas neoplásicas como el adenocarcinoma, fístulas por radioterapia y las fístulas postoperatorias en un casi 90% de los casos. Acá tenemos un paciente, por ejemplo, que se operó en el hospital, ¿no? Y vemos la secreción intestinal que se ve en la parte abdominal baja, ¿no? Entonces ahí se ve contenido intestinal, no hay pared, o sea, esto es una fístula enteroatmosférica, ¿ya? Tratamientos pueden ser muy complicados en estos casos, ¿no? Tratamiento médico, tratamiento con, de repente, con sistemas de succión, porque a veces entrar a operar a estos pacientes, tú no sabes dónde está la adherencia, el hueco, la fístula, y terminas haciéndole más daño, más lesión a estos pacientes, ¿ya? Y puede ser perjudicial para estos casos. La clasificación, entonces tenemos fístula externa, con una comunicación entre el endotelio digestivo y el exterior, fístula interna, comunicación entre dos porciones del tracto digestivo, no fístulas enterentéricas, enterocolónicas, enterovesicales, colovaginales. El tema del débito es importantísimo acá, ¿ya? Entonces eso tienen que recordarlo bien, porque si tú tienes una fístula con un débito bajo, que es menos de 200 cc, el manejo es conservador inicialmente, o sea, no vamos a operarlo, el paciente tienes que darle manejo médico, observarlo, vamos viendo cómo va, y después se toma una decisión definitiva. Pero si tú tienes ya un paciente con una fístula de gasto alto, o sea, que es más de 200 cc por día, ¿no es cierto? Ya muy probablemente esa fístula no va a cerrar, ¿no? No va a cerrar con tratamiento médico y tienes que definir con una cirugía lo más pronto posible en estos pacientes. ¿Qué van a perpetuar las fístulas o llamadas también fístulas complicadas, complejas? La desnutrición, paciente pues desnutrido, con hipoaluminemia, que tenga un proceso oncológico de base, que sea diabético, que consuma corticoides, que esté en quimio. Ahora, múltiples fístulas o múltiples orificios fistulosos también es más complicado, ¿ya? Infecciones de piel periorificial, fístulas de alto gasto, fístulas laterales, asociadas a abscesos o que tengan un tracto fistuloso largo, más de 2 centímetros. O sea, ¿qué significa un tracto largo? Que del lugar de nacimiento hacia donde está yendo la piel, ¿no? Si tú se puede medir o hacer una fistulografía o ver el tamaño, es un tamaño largo, probablemente esa fístula sea muy difícil de cerrar con manejo conservador, ¿ya? El tratamiento, entonces, estabilización de estos pacientes, hidratación adecuada, nutrición enteral parenteral, control de la sepsis, cuidado de la piel,
En cuanto a los estudios, hacer tránsito intestinal, fistulografía, como estamos viendo, TAC abdominal, endoscopía si es que requiere, lo cual no es muy frecuente hacer una endoscopía en un paciente con una fístula, ¿ya? Y el tratamiento inicial, ver la probabilidad de cierre espontáneo que pueden tener los pacientes. Ya a veces algunos pacientes cierran con una nutrición de absorción alta, con dieta hiperproteica y más, entonces habría que ver. El tratamiento definitivo, ¿no? Sí, con ostomías puede ser para que el paciente ya esa fístula se controle, no haya sepsis y más. O resecciones intestinales con anastomosis también podría ser, dependiendo del estado nutricional que tenga tu paciente. Apoyo nutricional, ¿no? Obviamente la nutrición complementaria va a ser importantísimo, ¿ya? Para estos pacientes, para ver qué tipo de alimentación está recibiendo y cómo está yendo su soporte nutricional. El tratamiento quirúrgico de elección, resección, anastomosis, obviamente, cuando el paciente esté recuperado, no haya sepsis, respuesta inmunitaria, las proteínas estables, el paciente esté estable, y el tratamiento conservador, pues ya se ha solucionado parcialmente. Acá se ve, por ejemplo, una terapia asistida en vacío, que es el BAC. Se colocan esponjas, es la esponja verde o la esponja negra, es la que usamos nosotros en la parte intestinal, ¿no? Se conecta eso a una película, un tejido laminar, y se conecta a un suctor, un chupón, que va hacia a una máquina que va a aspirar el tejido y hace que la fístula empiece a reducir de tamaño o secar poco a poco. Como complicaciones de estas lesiones tienes muchas: desnutrición a la cabeza, alteración hidroelectrolítica, obviamente, deshidratación, sepsis, abscesos, peritonitis, infección de piel o más cosas. Mortalidad, las más graves son las duodenales, ¿ya? Mientras más alejado del duodeno estés, probablemente sea mejor manejarlas. Fístulas gástricas, mortalidad 15-25%, las duodenales miren hasta el 56%, las intestinales 31% y las colónicas menos del 20%. Son las que más fácil cierran las fístulas estercoráceas o del colon. Otra patología que lo han visto probablemente también en gastro es la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria granulomatosa que va a comprometer cualquier parte del tubo digestivo, pero a la cabeza en el ilion y en el colon. Tiene una etiología desconocida y también el debut de signos y síntomas puede ser muy variado, ¿no? Puede haber dolor, puede haber fiebre, puede haber peso, puede debutar con una fisura, con fístulas, con abscesos perianales, tumor abdominal, anemia y demás. El diagnóstico: hay que hacer una radiografía contrastada para ver cómo están esas zonas. Hay que hacer endoscopía, colonoscopía, biopsias, PCR, diagnósticos diferenciales con colitis ulcerativa, tuberculosis, linfoma o amebiasis. El tratamiento básicamente es una dieta baja en residuos, ¿ya? Darle corticoides, darle antibióticos, y la cirugía, acá se tiene que hacer una cirugía muy conservadora, solamente resecar lo que sea necesario, porque tú no sabes cómo están las otras lesiones, entonces si tú resecas más de lo debido acá, puede ser perjudicial para estos pacientes. Y en casos de complicaciones, pues bueno, sí, si te debuta con una obstrucción, tienes que resolver la obstrucción. Si te debuta con un absceso, liberar o drenar el absceso. Fístulas, ya sabemos que podemos hacer, perforaciones igual, hemorragias también. Otra patología intestinal no frecuente, pero cuando ya nos toca un debut, puedes tener muy mal pronóstico, tiene una mortalidad muy elevada, ¿ya? Que es la isquemia mesentérica. Una enfermedad oclusiva de los vasos mesentéricos, una mortalidad alta, más en mujeres mayores con causas de esclerosis o problemas vasculares previos. Puede presentarse también igual como cualquier patología. Hemos tenido pacientes con sospechas o diagnósticos definitivos de isquemia mesentérica con diagnóstico perioperatorio de apendicitis, de obstrucción intestinal, de síndrome compartamental. Pensaban que era una pancreatitis y al final se opera y era una isquemia mesentérica completa. Entonces acá lo que hay obstrucción, ¿no es cierto?, de la arteria mesentérica superior. Normalmente hay liberación de sustancias vasoactivas, hay extravasación de plasma en la pared de la luz intestinal. Los pacientes están con mucha acidosis metabólica, invasión de la pared intestinal por bacterias, liberación de endotoxinas, sepsis, falla multiorgánica y muerte, ¿no? Entonces, tienes las agudas y las crónicas. Las crónicas nosotros no las vemos normalmente, lo ve a veces el cirujano vascular, ¿ya? O el gastroenterólogo, ¿no? Tienes arterial, isquemia mesentérica crónica, venosa, trombosis mesentérica crónica. Las agudas son las que nos importan.
¿ya? En las agudas tienes la parte arterial, tienes la embolia mesentérica superior, 50%, tienes la trombosis de la mesentérica superior, 30%, y una isquemia mesentérica no oclusiva en menos del 1%. Y la parte venosa, la trombosis venosa mesentérica en un 15%. Entonces, en los tipos, ¿no? Tienes en la parte aguda la embólica trombótica, más que todo en pacientes con enfermedades cardíacas, fibrilación, infarto y demás. Isquemia mesentérica crónica de procesos ateroscleróticos largos, isquemia mesentérica no oclusiva, ¿ya? Un estado de un flujo normal y con mayor frecuencia en pacientes gravemente enfermos que están postrados, intubados en la UCI, chocados, que reciben fármacos y vasopresores, también te dan lo que se llama la isquemia segmentaria, ¿ya? En cuanto a etiologías, tienes que buscar la causa, pues, ¿no? Ver si es causa primaria y secundaria. En causas primarias, ¿no? Sin algo de antecedentes de importancia, déficit de antitrombina 3, déficit de proteína C, S, pacientes que tienen trombocitosis, neoplasias, síndromes mieloproliferativos. En cuanto a las secundarias, pacientes posoperados de apendicitis que estén con colangitis, perforaciones intestinal, pancreatitis, hipertensión portal, trauma abdominal, también te pueden dar isquemia mesentérica. La clínica, normalmente hay pacientes con dolor abdominal intenso, distensión, vómitos, diarrea, estado confuncional, sangrado, shock. Ves en estos pacientes sí una gran alteración del hemograma, leucocitosis, hay una acidosis, hay una hipercalemia, hay una hiperlactatemia, normalmente está más de 3. Y la radiografía no ves casi nada, puede estar normal o puedes tener signos sospechosos de obstrucción intestinal. Puedes encontrar neumatosis, aerobilia. En la tomografía sí puedes encontrar líquido libre, gas en la porta, o aerobilia con neumoperitoneo o gas en el retroperitoneo. Idealmente tendrías que tener una arteriografía mesentérica para ver esa lesión. Entonces acá ves una tomografía donde se puede ver una sospecha de una zona isquémica, y en angiografía con zonas de embolia o trombos a nivel de los vasos, donde tú estás viendo la sospecha. Puedes encontrarte esto, como la foto del lado izquierdo, que es un paciente que tiene pues una isquemia muy segmentaria, una sola zona de necrosis, todo el intestino sano y solamente un par de centímetros bien localizado la isquemia, o que tengas un segmento de casi todo el intestino necrosado, acartonado, como la foto del lado derecho. El tratamiento básicamente es monitorización, estabilización hemodinámica, hay que reponer los electrolitos básicamente, colocar sondas, antibióticos, usamos heparina, 5.000 unidades en bolo, luego 1.000 unidades para mantener unos TPs normales, ¿ya? A veces usas papeverina. Si tienes una arteriografía para hacer el tratamiento de antitrombótico, pues se tiene que hacer para evitar cirugías y demás, embolectomía. En cuanto a la cirugía, resecciones intestinales, obviamente lo necesario, hacer ostomías, anastomosis, dependiendo del estado general del paciente, reconstrucción de la arteria mesentérica superior con vena, o sea, hacer injertos, plastías vasculares, que es algo más difícil. Secundario a esta necrosis o esta isquemia mesentérica puede darse en pacientes con intestino corto. Entonces, este intestino corto, ¿qué significa? Que tienes un intestino delgado menor de 1,20 m con válvula ileocecal, o intestino delgado menor de 200 centímetros sin la válvula ileocecal, ¿ya? Entonces, acá es importante ver si el paciente se ha operado o no del colon derecho sobre todo. Ahora, el síndrome de intestino corto ya es el intestino corto, o sea, la anatomía que estás encontrando, más clínica de baja de peso y malabsorción intestinal. Y la insuficiencia intestinal es un paciente que tiene síndrome de intestino corto, o sea, anatomía más clínica, que no puede mantener un estado nutricional y normal con el desbalance hidroelectrolítico y micro y macronutrientes. Pacientes desnutridos, deshidratados, están con mucho tiempo con tratamiento pues, nutricional, con un intento de mejoría. Entonces, la etiología, a la cabeza hemos dicho isquemia mesentérica, puede ser tener trauma intestinal severo, Crohn, obstrucciones intestinales, fístulas, enterocolitis necrotizante en pacientes pediátricos, tumores, posradioterapia, etc. Entonces, hacer las resecciones necesarias en pacientes con síndrome de intestino corto hay que tener mucho cuidado. Tienes 3 etapas en estos pacientes: la etapa aguda, que son las 2 primeras semanas, ¿ya? Tienes la etapa de adaptación, que es hasta los 2 años en algunos pacientes, y la etapa crónica, que es luego de los 2 años del diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces,
hay pacientes que pueden estar mucho tiempo con este problema de intestino corto, ¿ya? Entonces, la clínica puede haber desnutrición, baja de peso, deficiencias nutricionales, hipersecreción gástrica, diarreas, déficit de vitamina B12, formación de colelitiasis y más. El tratamiento, hay que dar dieta de absorción alta, nutrición enteral inicialmente, pero saben que en el intestino corto el tratamiento definitivo es con nutrición parenteral prolongada, incluso nutrición parenteral domiciliaria, ¿no? Antiácidos, octreotide y la cirugía viendo si vas a hacer anastomosis, trasplante, que no da buenos resultados lastimosamente. Y en cuanto a los tumores de intestino delgado, puedes tener tumores benignos, que son asintomáticos, 0,3% de los tumores gastrointestinales, 10 veces más frecuente que los malignos. Si se operan solamente si sangran, obstrucción o tienen una intususcepción. De estos tenemos el pólipo adenomatoso, el pólipo amartomatoso. Han escuchado del síndrome de Peutz-Jeghers, que también está agregado de pólipos más pigmentación mucocutánea, leiomiomas, adenomas, hemangiomas. Tumores malignos, ¿no? En el duodeno puedes tener adenocarcinoma, tumores periampulares, que ya lo vamos a ver después, ¿no? Tumores carcinoides, linfomas, sarcomas. La clínica puede ser pacientes con dolor, diarrea con sangre, perforación, obstrucción estenosante, vómitos. Puede haber taquicardia, flashing, rubor, hipotensión, diarreas en el tumor carcinoide, que es más ubicado en el apéndice y en el recto, y metástasis melanoma maligno. ¿Ya? Los tumores malignos a la cabeza, pues el adenocarcinoma y el leiomioma, tienes que hacer endoscopías, ver, y la biopsia es importantísima. Tomografía, arteriografía y endoscopía. Este es el tumor carcinoide, ¿ya? Que se ve como una lesión tumoral paralela al ciego o al apéndice, que te puede dar diarrea, taquicardia, flashing, borborismo, ¿no? Broncoespasmos, lesiones vasculares cardíacas agregadas, puede haber hepatomegalia, puede haber afectación cutánea y demás. El diagnóstico diferencial de estos pacientes con bridas, con abscesos, con intususcepción, enteritis. El tratamiento, hay que hacer una resección con márgenes amplios. Como tienes mucho intestino, no hay problema. O sea, el margen mínimo que te recomienda la literatura son 5 centímetros. Nosotros tomamos 10 centímetros de margen hacia ambos lados de la lesión tumoral. La operación de Whipple se hace en tumores de duodenales o de la segunda porción de duodeno, que lo vamos a ver después, pero el pronóstico no es tan bueno de estos pacientes con tumores de intestino delgado. 25% con sobrevida a los 5 años. ¿Ya? Ok. Muy bien. A ver, chicos, hasta ahí alguna duda, comentarios, si no ya terminamos, por favor. Sí, ya. O sea, el meso es la parte, pues, donde están todos los vasos, ¿no es cierto? Del intestino. O sea, tú puedes tener un meso corto. El meso en colon tiene otra función y otro manejo. Por ejemplo, cuando veamos el vólvulo de sigmoides, vamos a ver que el meso, o sea, una infección, digamos, una retracción de este meso que se llama mesenteritis retráctil, va a hacer que el mismo colon se gire sobre su mismo eje, ¿ya? En el intestino delgado pasa eso también, pero no de manera tan frecuente, porque como tienes mucho tejido, o sea, este meso va a funcionar como manera de protección también de esa zona intestinal. Pero tienes un meso muy corto, muy acartonado, muy engrosado, entonces eso hace que el manejo de la liberación, el movimiento del intestino sea mucho más difícil. Entonces, si tú tienes un meso muy laxo, normal, un mesenterio sano, el movimiento del intestino va a ser mucho más fácil. En el mismo tránsito intestinal del mismo paciente o cuando tú entres a operar para manipular, tienes más facilidad de poner el intestino en su posición, porque tienes que colocarlo de acuerdo a la distribución como está de manera normal. Porque si tú haces una resección de meso, haces una resección de intestino, y pones al final el intestino como sea, no lo ordenas, ahí te puede dar obstrucciones intestinales o adherencias con mucha más frecuencia. Entonces es importante manejar el orden en este tipo de casos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Ya. Listo, chicos. Si no hay más,
estamos en contacto. Ya la siguiente semana nos estamos encontrando para las siguientes clases. ¿Ya? Ok, listo, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.